Súper. Hola, buenas tardes, bienvenidos todo el mundo a la ancha, bienvenidos todo el mundo a la ancha avenida del medio y a Touré, Inteligencia Lúdica. Hoy tengo el gusto de presentar a una gran profesional, una persona que admiro mucho. Ella es Liz Catherine Marcos Torres, es licenciada en Ciencias de la Educación, ella es de Bolivia, y le pedí que tenga la amabilidad de concedernos una entrevista, un ratito para conversar y charlar, porque Liz ha coordinado un proyecto que a mí me parece muy interesante y muy valioso en relación al juego y la crianza. Liz coordinó un proyecto de un ludobús que ahora ella nos va a contar en detalle acerca de su experiencia. Y bueno, buenas tardes Liz, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo Hola, estás? querido Manuel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y nosotros aquí todo bien, todos en estado de cuarentena. Pues nada, yo te agradezco de igual manera el darme la posibilidad de poder compartir junto a ti esta experiencia del proyecto que se tituló Aprender jugando, ¿no? Y que tenía como objetivo básicamente el generar un proceso de desarrollo en los sectores más vulnerables tal vez, ¿no? Y además en sectores donde posibilitar los procesos lúdicos, el juego propiamente, pues eran muy limitados, ¿no? O sea, de reconocerlos primero y recuperarlos, potenciarlos y trasladarlos al área del sistema educativo, ¿no? Entonces, pues sí, este proyecto se ha iniciado el año 2007, o sea, te estoy hablando ya de hace muchos años, ¿sí? Y el mismo todavía se está desarrollando hasta el presente, ¿no? Con tópicos distintos sobre cómo encarar el proceso de formación de niñas y niños, de adolescentes, de jóvenes, de maestras y maestros y de involucrar a las familias en ese proceso, ¿no? De aprender y de favorecer un desarrollo integral, ¿no? Entonces, pues nada, este proyecto tenía como componentes principales justamente las ludotecas, ¿sí? Las ludotecas fijas, unas ludotecas que estaban en sectores del área rural. Nosotros en Bolivia tenemos 9 departamentos, ¿no? Tenemos una diversidad regional, una diversidad medioambiental bastante amplia, bastante rica, ¿no? Particularmente este proyecto Aprender Jugando se ha desarrollado en el departamento de La Paz, que es el lugar donde vivo, ¿sí? Y más particularmente todavía se ha desarrollado en el sector rural, ¿no? Y no en los sectores urbanos, ¿no? Específicamente en la región Aymara del departamento de La Paz, ¿no? De inicio. Entonces, este sector rural involucraba municipios aymaras, ¿sí? Del departamento de La Paz, municipios que están a una distancia de 2 horas, 3 horas de la ciudad, metrópoli del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, debo decir que las características contextuales de donde se ha ejecutado este proyecto, ¿sí? Pues tienen la característica de ser poblaciones, comunidades que distan mucho una entre otra. Es decir, no es como en las ciudades, ¿no? No es como tener aquí un barrio y colindas con otro barrio, ¿no? Ya inmediatamente. No, no es así, ¿no? Son distancias también largas, extensas, que hay que recorrer de una comunidad, ¿sí? Para llegar a otra, ¿no? Entonces, las escuelas, ¿sí? Bajo estas características, las escuelas donde se enseña educación inicial, primaria o secundaria, ¿sí? Han sufrido también mucho la atención del Estado, justamente por esas condiciones, ¿no? Entonces, hay mucho distanciamiento. Entonces, en ese contexto, sí, nos hemos dado cuenta de que eh, podamos favorecer un proceso de desarrollo local a través de generar proyectos
focalizados en la mejora de la educación serían más posibles, más viables, más enriquecedores a través del juego, ¿no? Por eso es que el título del proyecto se tituló Aprender jugando, ¿no? Entonces, el proyecto se, se generó un proceso sinérgico interinstitucional entre, por ejemplo, los municipios, las alcaldías locales, las alcaldías de los municipios, entre la Escuela Superior de Formación de Maestros, ¿sí? Donde se forman los profesores, las profesoras para atender a la escuela regular, ¿sí? Y también con el Ministerio de Educación, ¿no? Bien. Entonces, sí, entonces fue una experiencia en la que a través de estos tres componentes, que son la capacitación, la formación, el seguimiento y el acompañamiento a maestras y maestros, y el ludobús y la ludoteca, instalar ludotecas fijas en los municipios, centros, para que puedan llegar niños y niñas de las comunidades. Y como tercero, el fortalecer el diseño curricular y sistematizar, bueno, a través de la sistematización de las experiencias, han generado un impacto importante dentro de las políticas educativas de mi país, ¿no? Y de eso estoy orgullosa, muy orgullosa, ¿no? Liz, Entonces, ¿sí? me gustaría que por ahí explicáramos lo que es una ludoteca para quienes por ahí no comprendan o no conozcan el concepto. Claro que sí, No sé si querés hacerlo vos o querés. claro que sí. Bueno, para empezar, ¿sí? Los espacios de juego a través de las ludotecas fueron instaladas las ludotecas son como a ver, usaremos el término biblioteca, están ahí Claro, los biblos, ¿no es cierto? Libros, ¿no? Sí, ajá, lugar donde están los libros. Las claro. ludotecas son, Biblioteca ajá, sería biblio, libro, y teca, archivo. exactamente. En cambio, Ajá, en la ludoteca, en vez de libros, tenemos juegos, tenemos juguetes, ¿no es cierto? Tenemos recursos lúdicos que se pueden utilizar para favorecer el juego, ¿no? ujú. Básicamente el juego. Muy bien, entonces de eso se trata una ludoteca, ¿no? Y una ludoteca fija, sí, pues están en un lugar fijo, obviamente, ¿no? Claro, ¿No? quedan regularmente. Exacto, entonces en ese caso son los municipios, es decir, los alcaldes de los municipios donde hemos estado como proyecto, con quienes como hemos tenido un acuerdo, un convenio, han estado de acuerdo en otorgar un lugar, ¿sí? O sea, el municipio, el alcalde dice, bueno, en este lugar pueden hacer ustedes una biblioteca y somos nosotros quienes implementamos todos los recursos, juegos, juguetes, todo el material, ¿no? Necesario para posibilitar experiencias de juego, ¿no? Por un lado. Por otro, Y sí, sí, dime, Manuel. iba a preguntarte, no sé si querés, puedes responderlo después también si querés, em, ¿qué juegos o juguetes no pueden faltar en una ludoteca, Uh -huh, de alguna manera? uh -huh. Em, Oh, ok. Voy a compartir entonces una presentación, ¿sí? Para mostrar un poquito unas fotos de este lugar, de donde estoy, estoy compartiendo. Porque Eh, a su vez el Ludobús sí es móvil, el Ludobús sí va por las distintas ciudades, por los distintos pueblos o comunidades. exacto. Como- La ludoteca fija de la que te hablo, claro, están en los municipios donde estamos, ¿no? Por donde estamos recorriendo con el proyecto, porque hacemos capacitación también. Estaba hablando ahorita de un componente que son las ludotecas y ludobús, ¿no? Bien. Como ustedes pueden ver en mi pantalla, ¿sí? Ajá. Ahí tienen algunas imágenes, ¿no? Estas imágenes son la ludoteca móvil o el ludobús, que de igual manera sí tiene recursos lúdicos, recursos que pueden utilizar las niñas y los niños de las comunidades donde viaja
el ludobús, ¿no? Distancias muy largas, como les señalaba, ¿no? Entonces, la idea de llevar el ludobús a las comunidades era justamente para poder propiciar una escuela atractiva, una escuela donde aprender sea una experiencia feliz para las niñas y los niños, ¿no? Para los adolescentes también, ¿no? En algunas escuelas de Bolivia, les comento, no tenemos todos los niveles de educación que conocemos, ¿no? Que tenemos en el Ciudad. ámbito, claro, en el ámbito urbano, en las ciudades, ¿no? Algunas escuelas solamente tienen nivel inicial, por ejemplo, y primero, segundo, tercero de básico o primaria, lo que decimos aquí, ¿no? O tienen hasta quinto de primaria. Secundaria casi no hay en las escuelas, ¿no? Y otro dato también es que en muchas escuelas un profesor tiene que atender no solamente un nivel, por decir, no solamente nivel inicial, nivel primero, segundo, tercero de primaria. A veces tiene que hacerse cargo en un solo curso de inicial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, ¿no? Y a esos maestros se les llama, bueno, esas aulas se les denomina aulas multigrado, ¿no? Bueno, es realmente, cuando ha nacido el proyecto, sí, hemos tenido también mucha resistencia, porque la formación de maestras y maestros también estaba de alguna manera impregnada de un entendimiento muy pasivo, tal vez, ¿no? Del uso de algunas estrategias, de algunas herramientas que no beneficiaban un aprendizaje más activo, ¿no? Sino tal vez más pasivo. Y también de ese lado también tenía mucho que ver el entorno, la sociedad, ¿no? Liz, disculpa, Sí, ¿puede ser que se haya movido algún cable o algo? Porque empezó a haber algo de ruido con tu audio. sí, creo que es mi computadora. Ok, o algo de la conexión. Bueno, vamos a esperar a que se acomode solo. De todos modos, Manuel, eh, puedo habilitar también mi PC para poder compartir mi pantalla y tal vez el audio esté mejor. No sé cómo me escuchas ahora. Sí, bueno, tal vez sea algo del retorno, ¿no? De la señal, no lo sé. Vamos a seguir y esperemos a ver cómo responde el audio. Sí, ahora cómo me escuchas. Sí, te escucho bastante bien, sí, aceptablemente bien se oye tu voz. Sí, se entrecorta, Manuel. Entonces, Liz, el ludobús está preparado para recibir niños y niñas desde 3 años hasta adolescentes. En relación al ludobús, ¿sí? El ludobús llegaba a las comunidades. Cuando llegas a una comunidad y lo que hacíamos era, si te fijas en el bus, si se fija en la parte de atrás, Ujú. este bus no era como cualquier bus, ¿sí? O sea, no era como un bus amarillo que conocemos con sus asientos y todo, sino que estaba adaptado, estaba configurado con cajones, ¿no? Con mesones, incluso había una mesa de ajedrez adentro para jugar ajedrez, ¿no? Entonces era el lugar donde trasladábamos todo esto y los chicos que participaban en las ludotecas que se hacían, por un lado, en las escuelas, porque iba a las escuelas, y por otro, en la comunidad donde se reunían o hacían feria las personas, la gente local, ¿sí? Entonces tenían posibilidad de participar desde los muy pequeñitos, ¿sí? 2 años, 3 años, hasta más grandes y hasta adultos, ¿sí? Incluso los padres participaban de la ludoteca, ¿no? Porque eran ludotecas abiertas, ludotecas comunitarias al aire libre, ¿no? Y en cambio en la escuela, sí, eran solamente
niños y niñas, a los estudiantes de la escuela propiamente, ¿no? Junto con sus profesores. Esa era, digamos, la participación que había. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo es el contenido de los juegos que llevas en el Ludobús? Acá estoy viendo algunas figuras de encastre, o como para hacer torres, y también me decís que tenían juegos como ajedrez, juegos de tablero, y ahora estoy viendo imágenes como haciendo juegos corporales realmente, o sea, juegos de destreza corporal. Mm, ¿Cómo es cómo fue el armado, cómo pensaste, o cómo se armó esa selección de juegos, de alguna manera? Bueno, los juegos de la ludoteca, tanto la fija como la móvil, se han organizado bajo el sistema ESAR. No sé si lo has escuchado, Manuel. Sí, Es- alguna vez lo he oído. sí, exacto. Entonces, de inicio con este proyecto, los juegos se organizaban en juegos de ejercicios, juegos simbólicos, como los están viendo aquí en la pantalla, ¿no? En los juegos de ejercicios teníamos recursos para desarrollar, favorecer la inteligencia sensoriomotriz, ¿no? Por ejemplo, algunos juegos que te permitían favorecer los sentidos, ¿no es cierto? La coordinación de los distintos movimientos, desplazamientos. Y bueno, en esto teníamos sogas, teníamos balones, teníamos algunos elementos de textura, teníamos los mismos recursos, digamos, del entorno, de la naturaleza que se usaban también por los mismos chicos para jugar, los jugábamos también, ¿no? Más que nada, digamos, el rol de desarrollar este proyecto para quienes estábamos facilitando estos procesos era animar, no teníamos esa cualidad, digamos, de animar a jugar a las personas, ¿no? De dialogar, entrar en un proceso, digamos, ¿no? De ese tipo. En relación a los juegos simbólicos, por ejemplo, teníamos muchas cosas para poder disfrazarse, teníamos vestuario, no necesariamente convencional, y mucho menos disfraces tal vez que en las áreas donde hemos llegado no se entienden, o sea, no teníamos disfraces, por decirte, de princesas, de príncipes, de Claro. caballeros, de soldados, o sea, nada que ver, porque no eran compatibles, digamos, también con el proceso natural y educativo que están desarrollando en las comunidades. Para nosotros mejor es aprender, ¿no es cierto? Y Me poder estimular, gustaría ¿no? hacerte un paréntesis Sí, para por ahí explicar que lo que definimos o nosotros llamamos juegos simbólicos son todos esos juegos donde uno representa roles, exacto. como o ser o alguien que trabaja en la huerta, o ser papá o mamá, o jugar a la Imitar, ¿no es cierto? oficina. Sí. ¿Cómo? Es decir, imitar, hacer como, Ajá. ¿no? Claro, hacer como, tal cual. Ujú, Ajá. Y que son exactamente. juegos que generalmente los chicos los juegan a partir de qué edades, más o menos. Dice. Desde muy pequeñitos, ¿no? Desde los 2 años. Claro, Dos, correcto. digamos, hasta muy grandes. O sea, ya te cuento, este proyecto realmente ha sido muy lindo porque ya en un segundo momento, en el año, por ejemplo, 2014, se han presentado ya elencos de teatro locales, creando sus propias historias, recuperando sus propios saberes locales, sus propios cuentos, ¿no? De sus saberes y sus creencias locales, ¿no? Y uno de ellos ganó un concurso nacional de teatro, Oh, excelente. ¿no? ¿Sabes qué? Me parece Mm, interesante decir esto ujú, porque muchas veces me preguntan cómo jugar con chicos de más mm, de 10 años, y creo que vos marcaste una evolución. Primero uno juega como sí, a estos roles desde pequeño, jugando a que es un carpintero, o a que maneja uno un colectivo, pero cuando uno crece, los chicos crecen un poco, ya aparece esto, como hacer una obra de teatro o representar algo de lo cotidiano, pero ya de ujú. una forma un poquito más evolucionada.
Ujú. Sí, exacto. Y sabes que lo que yo puedo valorar, apreciar mucho, es que realmente las niñas y los niños a través del juego simbólico van recreando su cultura, ¿no? Van recreando sus costumbres, sus tradiciones, sus valores. Lo mismo que pasaría, digamos, en un entorno citadino. O sea, el juego simbólico de por sí nos muestra cómo los niños y las niñas, cómo nosotras las personas vamos representando nuestro mundo, ¿no? Nuestra realidad y también lo que pensamos sobre ese mundo, ¿no? A través del juego mismo, ¿no? Entonces me parece muy importante, ¿no? De hecho, estos juegos simbólicos que los hemos ido viendo a nivel local, por ejemplo, nos han permitido también comprender lo que implica, tal vez este concepto es un poco, no sé, complejo, lo que implica la intraculturalidad, por ejemplo, ¿no? Y luego la interculturalidad, ¿no? Que son conceptos bien importantes para poder trasladar también al sistema educativo, ¿no? Y reconocer las cualidades y características locales de quienes aprenden para poder ajustar también un currículum, una formación que vaya en coherencia con todo ello, ¿no? Entonces, marcaste una diferencia entre intraculturalidad y y ¿cómo fue que dijiste? La cultura del Inter, otro, sí, interculturalidad. exacto, la relación, el diálogo entre culturas, ¿no es cierto? Correcto, sí, Sí. wow. Ujú. Entonces, estos juegos eran parte de la ludoteca fija, del ludobús, ¿sí? También tenemos esto, los juegos de armar que evidentemente favorecen mucho el desarrollo cognitivo, ¿sí? De las personas, de los niños desde muy pequeños, ¿no? Favorece su creatividad, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos, como tal vez lo conocen ustedes, al rompecabezas, ¿no? Al juego con los bloques, con cubos, ¿no? En el sector rural, en las comunidades, por ejemplo, los niños juegan mucho con piedras, ¿no? Con los elementos de la naturaleza que están en su entorno, ¿no? Con piedras, con barro, con madera, ¿no? Yo misma tenía ese juego porque también yo tengo un origen aymara, ¿no? Mi papá, mi abuelita era aymara, ¿no? Entonces también yo tengo esa experiencia del juego en O relación sea, a la cultura, por ejemplo, ¿no? Y a cómo se presenta en tu entorno natural. claro, o sea, Juan, estos juegos de armar son todos estos juegos que van desde las piezas pequeñas, como un rompecabezas, hasta cuando uno arma refugios y casas. Es decir, el manejo de las cosas que están en partes y que se ensamblan y que construyen algo. Exactamente. Bien, Lo son, por eso se llaman juegos de armar o de construcción también, ¿no? claro. Porque te permiten, como muy bien lo dices, querido Manuel, claro, construir cosas, ¿no es cierto? Sí, y que pueden ir efectivamente desde piezas muy pequeñas, muy grandes, ¿no? Van armando. Ahora el tema de los Legos, por ejemplo, que han sido un boom realmente, también se inscriben dentro de estos juegos, ¿no? Claro, correcto. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, yo tengo la costumbre de jugar con maderas de Shenga, que es un juego de maderitas rectangulares que Ajá, se usan para hacer torres. Y bueno, luego cuando estoy en espacios de trabajo, suelo ofrecerlos, pero para hacer otro tipo de situaciones. Claro, incluso exacto. hasta a veces los invito a los chicos a mezclarlos con naipes para Ujú. trabajar incluso con distintas superficies y a ir armando torres y casas, pero creo que sí. Claro. Entonces, me parece que es muy valioso esto para que los papás y las mamás puedan como ir pensando cuál es la dieta de juguetes o de juegos de alguna manera para que sea completa y no siempre regalar mismo tipo de juguetes o jugar mismo tipo de juegos. Exactamente. En este sentido, es bien importante también facilitar recursos, ¿no? Facilitar recursos para crear juguetes, Ujú.
¿no? Por Ajá, sí, ejemplo, sí. ¿no? Por ejemplo, ¿qué se llama? Los tubos del papel higiénico te sirven, las latas, cajas que ya no vas a utilizar te sirven para poder crear cosas, ¿no? Entonces, también se trata de estimular la creatividad de las niñas y los niños, ¿no? Y les gustan los chicos, ¿no? Y es que a veces también nosotros como adultos ya les instalamos la idea que no está mal también, ¿no? De tener juguetes ya bueno, convencionales, ya elaborados, ¿no? Que ofrece, claro, el mercado y que indudablemente también son buenos, pero también está esta otra parte, ¿no? De posibilitar de que nuestros niños y nuestras niñas, sí, los adolescentes, nosotros mismos, podamos crear algunos recursos para jugar, ¿no es cierto? Entonces, eso también me parece importante tomarlo en cuenta y también favorecerlo mucho, ¿no? Ujú. Sí, acabas de decir algo que incluso entiendo que luego lo voy a retomar en otros, lo voy a seguir insistiendo en videos de los que hago frecuentemente, semanalmente, porque acabas de decir algo que me pareció muy importante. Hay juguetes o juegos que ya son como de la tradición de la humanidad. El ludo, el rompecabezas, y no importa el dibujo que el rompecabezas tenga, el rompecabezas, rompecabezas es. Sin embargo, hay ciertos juguetes que son más de las industrias, de la industria juguetera, el nuevo muñeco de Lightyear, del nuevo muñeco de, que no es, pareciera que son más casi objetos fetiches que juguetes. O sea que Ujú, el objeto está tan definido en sí mismo que es difícil asignarle algo que no sea eso que ya se ve ahí. ujú. No sé si habré sido claro, espero que sí, pero es como que una Barbie, solo una Barbie es muy difícil dejar de ver una Barbie, y si uno, eso pasa mucho con los juguetes que son de alguna manera representaciones de personajes de los dibujos, de los cartoons, eh, Ujú. que entonces, Sí, exacto, sí, estoy plenamente de acuerdo. O sea, es como si se redujera también la plasticidad, la flexibilidad cognitiva en el tema del uso de los juguetes cuando están, como tú dices, ¿no? Fetichizados tal vez, ¿no? Por la moda y porque también es parte también de nuestra sociedad, eso merece también un análisis social, ¿no? Muchos de los dibujos animados, digamos, ¿no? Muchas de las cosas van también construyendo un entendimiento, primero de gusto para los niños, las niñas, para la gente que consume estos dibujos, estos programas, pero después se empieza a crear más o menos como una moda, ¿no? Más o menos como estar in si estás con estos juegos, ¿no? Entonces, eso también afecta al nivel de relacionamiento social, ¿no? En la escuela, por ejemplo, ¿no? Es como los chicos dicen, ¿no? Ah, apareció la película de los Transformers. Ah, yo tengo el último, ¿sí? El último Transformer de tal marca, pues, y eso significa que estoy in, y después todos los demás lo quieren también, ¿no? claro. Es un análisis que se traslada también al tema del deseo de las personas, ¿no? Creo que por ahí como para advertirle a los padres, a los papás y a las mamás, estos juegos simbólicos de los que hablábamos recién, son la Ujú, antesala de modos de comportarse. Si exacto. uno disfruta jugando a ser conductor de camiones, o si uno disfruta jugando a ser granjero, invita a modos de comportarse, a formas de ser. Y si luego está este otro contraste cuando dices, bueno, salió la película nueva de los Transformers, y luego ves los chicos jugando jugando a la agresividad, jugando a la pelea, a la lucha. Y eso es porque sí, cada historia invita a diferentes formas de ser. Ujú, exactamente. Creo que nuestro rol también como adultos en ese sentido, si bien es, digamos, aceptar, dejar ser, dejar que disfruten
que se disfrute el juego, ese disfrute que es bien importante. También no está mal dialogar, hablar sobre estos juegos juntamente con las niñas y los niños sin necesidad de direccionar a uno u otro lado, ¿no? Simplemente de propiciar también un proceso reflexivo de las acciones que se desarrollan a través del juego simbólico, ¿no? Como tú señalas, por ejemplo, el tema de la violencia, ¿no? Que se puede reproducir imitando a una serie, un dibujo animado, o el juego simbólico que representa algo que le está molestando también a quien juega, ¿no? Algo que tal vez no lo puede expresar de alguna manera. En este entorno que estamos, en el que vivimos, también la violencia está bien presente desde el hogar, ¿no? Entonces, el juego simbólico también nos permite a nosotros darnos cuenta del impacto que tiene en las niñas y los niños, ¿no? Sí, honestamente sí. Sí, sí, creo que seguís abriendo un montón de puertas muy interesantes. Por ahí quisiera como entregarles a los papás la reflexión de que uno con su participación en el juego con los niños puede invitarlos a vivir experiencias nuevas. Bueno, ¿qué tal si en vez de jugar a que somos soldados, esta vez jugamos a que hacemos una represa? Y eso va a proponer actividad diferente en el cuerpo. Exactamente, sí. Eh, Involucrarnos en el juego, ¿no? sí, como modo de mostrarle a los niños nuevas opciones. Uh-huh. Así Y es. Entonces, esta parte de la que venimos hablando con relación a esta experiencia, pues también involucraba estos juegos de reglas, ¿no? De reglas simples o complejas, ¿no? En el que también se podía generar un proceso de limitación de participación, por ejemplo, en los juegos, genera mucho el respeto, ¿no? El respetar el turno, el reconocer que existen normas también, ¿no? Es importante, ¿no? Porque si hablamos de un desarrollo cerebral, por ejemplo, funciones cognitivas que nos van a permitir beneficiar un aprendizaje en las personas, hablando, por ejemplo, de las funciones ejecutivas, favorecen mucho el control inhibitorio, por ejemplo, estos los juegos de reglas, ¿no? Están estos juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? El ajedrez es un ejemplo. Las cartas, jugar con las cartas, cuál es tu turno, ¿no? ¿Qué significa, digamos, que pierdas tu turno, ¿no? Y que respetes y dialogues y que no te enojes si es que pierdes o si es que no puedes continuar con el juego, ¿no? Entonces, en los juegos de reglas existe bastante comunicación, existe organización y también la fijación de estos límites, ¿no? En las personas para participar en una actividad común, en una actividad en la que están varias personas, ¿no? El respetar las reglas, las normas, es algo también importante en las personas. Sí que esto también te reduzca en el futuro, digamos, limite tu libre expresión, ¿no? O la propia libertad. sí, creo que hay como dos formas de la regla en el juego, así como en los juegos de armar, las reglas por ahí se pueden ir construyendo con la marcha del jugar. Ujú, Y ahí lo que importa es el acuerdo. Dale que jugamos a que este almohadón va a ser un perro. Sí, dale que sí. Y por el otro lado, las reglas más avanzadas de los juegos de regla, donde para poder jugar al vóley la pelota tiene que pasar sí o sí por encima de la red y no por debajo. De ujú, modo que acá el deseo de lo que uno quiere hacer, a veces se puede ejecutar y a veces hay que encontrar la vuelta porque la regla no nos deja hacer directamente lo que queremos. Y entonces acá es donde se abre esta oportunidad de enseñar a los chicos y a las chicas a no frustrarse o aprender a controlar el enojo. ujú. No sé si Así lo ves así, pero... es. Así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos igual a las escuelas,
igual a las comunidades, ¿sí? En los juegos de reglas también se posibilitaba un diálogo y como tú dices, ese acuerdo mutuo, ¿no? El dialogar con la otra persona, con los otros y acordar reglas de juego para poder jugar todos juntos, ¿no? Entonces, allá arriba, justamente arriba en esta imagen, en esta diapositiva, los niños, ¿sí? De un lugar que se llama La Huachaca, que igual es un área rural del campo, están jugando un juego de reglas, ¿no? Y están participando varios chicos, ¿no? Entonces, sí, esto del juego de reglas también nos permite un poco, entre padres e hijos, por ejemplo, generar como una relación horizontal, ¿no? Y no vertical. Todas y todos inmiscuidos en el juego, ¿sí? Existen ciertos acuerdos, ciertas normas en las que todos respetan. También esto posibilita una relación distinta en la familia, ¿no? Porque el juego en general tiene efectos muy positivos, ¿no? No solamente en la vida, en el desarrollo y en el aprendizaje de quien juega, sino también en la propia relacionalidad con las otras personas, ¿no? Sí, sí, enormemente, Ujú. enormemente. ¿Y cómo, cómo eran esos juegos, por ejemplo, que se dan en el interior de de las comunidades? Vos decías que con el Ludobús iban tanto a escuelas como también hacia por ahí los centros de la feria o los lugares de encuentro de cada comunidad. Y ahí se daba la oportunidad de jugar también los adultos. Ujú. Sí, ¿Cómo es ese encuentro ya. de los adultos con el juguete y con el juego? Ujú. La verdad es que, como te decía de inicio, por esos años, el juego era visto como una pérdida de tiempo, ¿sí? O sea, jugar es sinónimo de perder tiempo, es sinónimo de un tiempo no productivo, ¿sí? Para la generación adulta. Si en las ciudades lo consideramos así, es decir, las generaciones adultas hasta el día de hoy, muchos sectores consideran que el jugar, el juego son un tiempo perdido, no productivo. En el caso de los sectores rurales, de las familias cuyo cosmovisión, cuya cultura es bien distinta, o sea, se comprende, se mira la realidad, la vida de distinta manera, no era de interés de las familias el observar o el participar de los juegos de los niños y las niñas, y eso es así, ¿no? Los niños y las niñas juegan de forma natural, el ser humano juega de forma natural, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía, ¿no? Y cuando los maestros, cuando queríamos cambiar las estrategias y generar un proceso de aprendizaje activo a través de estrategias lúdicas, por ejemplo, les decían a los profesores que estaban perdiendo el tiempo y que no les estaban enseñando a sus estudiantes. Entonces fue algo en el que hemos tenido que igual trabajar mucho. Por eso es que el Ludobús ha beneficiado mucho esto, que las familias se involucren, ¿no? Y que comprendan que jugar no es perder el tiempo, que jugar canaliza también tus emociones, ¿no? Que jugar te vincula y te ayuda a comprender por qué juega tu hijo o tu hija, ¿no? Y por qué lo juega de esa manera. Y finalmente a ti también como adulto te permite expresarte y jugar porque es una necesidad humana y no es solamente inherente a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, cuando íbamos con el Ludobús y exploraban los juegos y juguetes, ¿sí? En un primer momento. En un segundo momento de esta experiencia, se ha recuperado también la memoria de las personas adultas. Cómo ellos jugaban, sí ya conocen ahora, ¿no es cierto? Tienen esta experiencia, cómo jugaban, ¿sí? Cómo es que aprendían también, ¿no? Entonces fue un proceso así que se fue dando, ¿no? Después de todo esto, querido Manuel, el año 2012, sí, por este impacto que ha tenido, digamos, y por una necesidad
de que el juego sea reconocido como una necesidad, ¿sí? Humana, ¿sí? Y también porque la generación adulta respete esa necesidad de juego de niñas y niños, hemos trabajado, ¿no? Con el Ministerio de Educación, con la alcaldía, hemos realizado la primera vez en Bolivia el Día Mundial del Juego, ¿no? Y ahora se ha instaurado, y por lo menos en La Paz, en el municipio de La Paz, se desarrolla cada año, ¿no? A excepción de por la cuestión de cuarentena, alguna manera creativa habrá de poder seguir instalando esta reflexión, esta comprensión de la importancia del juego. Bien, Liz, sí, excelente. Me gustaría por ahí pedirte que ahondaras un poco más en estas relaciones que hay entre aprender y jugar, para que los papás tengan más información que les ayude a entender por qué está bueno jugar y qué es lo que está pasando. Ok, un momentito. Voy a, voy a dejar un momentito de estar en video. Voy a hacer una conexión. Un momentito, quiero compartir unas diapositivas. Claro. Estamos entonces con Liz, Caterín, Marco Torres, perdón, ella es licenciada en educación y nos está compartiendo su proyecto de aprender jugando. Un proyecto que realizó en el departamento de La Paz, Bolivia, en la zona rural del mismo. Un proyecto integral entre el Centro de Formación y Educación para Docentes, la comunidad y la institución académica. Sí, ya voy, un momentito. No hay problema, Lisa. Hasta acá ha sido realmente muy interesante escuchar todo lo que compartiste. Y estoy seguro que esto va a ayudar un montón a entender y comprender el valor que tiene jugar y que no, lejos de ser una pérdida de tiempo, es una enorme mejoría en la calidad de vida de los chicos y de los grandes también. Uh-huh. Sí, perdón, voy a recorrer a esta parte. Para empezar, Manuel, ¿se ve mi pantalla? Sí se ve, bárbaro, ¿Compartida? se ven los ositos pandas, se ven el mapache, los chicos corriendo. Ya, para empezar, hay una idea bien importante que las familias, los adultos tenemos que comprender. El juego es una actividad natural, no solamente del ser humano, sino también de los mamíferos de sangre caliente, ¿no? Y la función principal del juego es la predisposición al aprendizaje, es decir, que jugamos, que aprendemos jugando de manera natural, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Y a observar, a ver, tienen tal vez perritos en casa, cachorritos, ¿no? Gatitos pequeños. En el campo nosotros les veíamos, ¿no? Las ovejas, por ejemplo, ¿no? Las vaquitas, los becerros, ¿no? Las crías de los animales se ponían a jugar de manera natural y jugaban también a lo que serán de grandes, ¿no? Entonces, como decía, la función del juego es aprender, ¿no? Y justamente el cachorro humano, es decir, los seres humanos, somos los que jugamos durante más tiempo, ¿sí? Y pues nuestro sistema nervioso, ¿sí? Está en constante desarrollo durante toda nuestra vida y también es maleable, es decir, es modificable, ¿no? Cuando jugamos, cuando las personas juegan, ¿sí? Cuando ponen su cuerpo en juego, ¿sí? Se hacen más disponibles al riesgo, más flexibles, ¿no? Más creativos, más dispuestos a seguir nuevas ideas, ¿no? Tienen mayor libertad de expresión, ¿sí?
Y también que el impulso del juego nace en el cerebro y no se aprende, es algo que está instaurado en nosotros, ¿no? Otro dato más respecto del juego y el aprendizaje, ¿sí? Según los estudios de la neurociencia, ¿sí? El cerebro del ser humano, ¿sí? Su crecimiento tiene una posibilidad de alcanzar el tamaño total, ¿sí? Hasta los 3 años de un 80%, al quinto año de 90%, ¿sí? Y pongan atención en este dato, ¿no? 90% cuando tienen 5 años, ¿no? Y ya casi, más o menos, como para conformar el tamaño del cerebro adulto, ¿no? Entonces, se dice, ¿sí? Que las personas que son juguetonas, los seres humanos que son más juguetones, tienen mayor masa neuronal en sus cerebros, ¿sí? Por esto también, o sea, por eso también muchos organismos internacionales han dado hincapié a poder, por ejemplo, hacerse más responsables de la educación inicial. La educación inicial muchos años ha estado dejada de lado, ¿no? No importante. Sin embargo, después se le ha dado mucho énfasis en atender la educación inicial y generar programas y proyectos que puedan beneficiar a niños y niñas de esta edad y principalmente a través del juego, dados los resultados de estos informes de investigación que la neurociencia otorga, ¿no? Y que ahora, por cierto, ha ampliado más su estudio, ¿no? Entonces, ¿sí? Para aprender, ¿sí? Nosotros necesitamos, como Manuel ha dicho en alguna de sus otras charlas, ¿sí? Emocionarse es bien importante, ¿no? La emoción, como decías, Manuel, es Sí, el sí, pegamento de nuestra memoria, ¿no es cierto? ¿Sí? correcto. Entonces, ¿cómo nosotros nos emocionamos y cómo es que generamos ese sentimiento de emoción? Es justamente a través de los impulsos sensoriales que nosotros vamos constituyendo en nuestro cuerpo, ¿sí? Influidos por el entorno, por nuestro medio ambiente, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos a través de la vista, del oído, de las manos, de la boca, del olfato, ¿no? Nuestros sentidos, nuestro cuerpo entero, ¿sí? Es sensible, ¿sí? A los efectos, a la influencia del entorno natural, del medio ambiente que nos rodea. Y entonces, todos esos impulsos sensoriales que ingresan a través de nuestros sentidos, de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Van a nuestro cerebro, ¿no? Y en nuestro cerebro, ¿sí? Se elabora este proceso sensorial y el juego, la actividad de jugar, es la clave para poder acceder a esta máquina y generar este movimiento en el cerebro, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno juega está más atento, ¿no? Y si el juego todavía involucra nuestro cuerpo, implica movimiento, lo es aún más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esas investigaciones de la neurociencia, ¿sí? Nos permiten comprender que cuando nosotros jugamos, ¿sí? Nuestro cerebro produce una sustancia que se llama dopamina, ¿no? Que ayuda a que las redes nerviosas en todo el cerebro, en estas redes que también Manuel compartió en alguna de sus Sí, charlas, ¿no es cierto? Sí, son como pequeñas raicitas, ¿no? Pequeñas prolongaciones que más o menos se dan la mano, se juntan, ¿no es cierto? Sí, y entonces eso ocurre más pronto cuando estamos en una actitud y en conducta de juego, ¿no? Entonces es bien importante el juego para poder acceder a esa máquina que está en nuestra cabeza y poder favorecer el aprendizaje, ¿no? Entonces, el juego, ¿sí? Así en hechos concretos, y también está probado esto con la experiencia de este proyecto, ¿sí? Es que cuando nosotros introducimos los juegos a un contenido
que queremos aprender, por ejemplo, en el ámbito de la escuela convencional, ¿sí? En otro momento tal vez podríamos hablar de esto, Manuel, de la mediación educativa, de los parámetros del mapa cognitivo. Uno de los parámetros es justamente el contenido, pero hay otro parámetro que es el lenguaje, ¿no? O sea, la modalidad con la que se presenta ese contenido y con la modalidad con la que puede aprender mejor y significativamente el estudiante, ¿no? En ese caso, el juego es la modalidad o el lenguaje por el que podemos lograr, podemos propiciar un aprendizaje más significativo, dado que los juegos generan en las personas, tanto en el interior de lo que piensa, ¿sí? De las habilidades de pensamiento, ¿sí? Como en lo que produce, en lo que expresa a partir de ese proceso interno, ¿no? Entonces, el juego, ¿sí? Nos permite a nosotros, a nosotras, ¿sí? A los adultos principalmente, nos va a permitir, ¿sí? Facilitar un proceso que puede ser tal vez tedioso, frustrante, y más aún en este contexto en el que estamos en cuarentena, ¿no? Sí, entonces jugar, por ejemplo, enseñar, ayudar al proceso de formación que están teniendo nuestros hijos, nuestras hijas, a través de algunos juegos sencillos que nosotros podemos investigar, que podemos crear, pues también hacemos que haya una esperanza positiva en los estudiantes, en las niñas, en los niños, en las generaciones jóvenes, ¿no? Que haya motivación y confianza de que sí pueden lograr un aprendizaje, ¿no? De que sí pueden, porque el juego también te propicia errar, ¿no? Es como el ensayo y error, ¿no es cierto? ¿Sí? Errar no es malo. En el juego, ¿sí? Si te equivocas, si pierdes, por ejemplo, no es malo. La idea es divertirse y jugar, ¿no? Entonces, ese principio también se traslada, digamos, cuando estamos hablando de una enseñanza y aprendizaje convencional, digamos, académico, ¿no? De la escuela, digamos, ¿no? Entonces, cuando juegas, ¿no? Cuando juegas, cuando los adultos favorecemos los juegos, ¿sí? También generamos en los chicos un sentimiento de inclusión, porque tienen experiencias positivas, o sea, pese a que se les sea difícil, hay otra manera, digamos, de comprender eso que tal vez es confuso, eso tal vez, ese contenido que tal vez es difícil para nosotros, ¿no? Entonces, esto también genera que haya democracia, que él pueda expresar y decir, ¿sabes qué? Lo que me estás enseñando yo no lo puedo entender, ¿sí? O Liz, con otras personas. Sí, dime, Manuel. vos sos especialista en ciencias de la educación, así que me vas a poder explicar esto de una manera correcta. Tengo entendido que hay un proceso que, si no me equivoco, lo explicó Piaget, que tiene que ver con asimilar las cosas y luego acomodar esa información que aprendimos a las estructuras que ya tenemos incorporadas de cómo la realidad es. O sea, hasta acá creo que voy bien, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces, esta función de acomodar, luego uno primero aprende algo y lo tiene como dando vueltas en la cabeza hasta que se acomoda. Y entiendo que el juego, lo que en esta capacidad azarosa, como uno hace juego con lo que la vida tiene, le da, de su entorno cultural y de vivencias, a través del juego uno termina de ordenar esa información que antes estuvo aprendiendo en la escuela, por ejemplo. ¿Es así esto? Uh-huh, uh-huh. Sí, exactamente. Es así, Manuel, ¿sí? La teoría cognitivista de Jean Piaget habla justamente de la asimilación y la acomodación, ¿no? Es más o menos, es como tejer el aprendizaje, ¿no? Es como decir, tienes un conocimiento previo, una experiencia, habilidad previa que ya están instauradas en tu cabeza, en tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a una nueva situación, ¿sí? Que puede ser parecida a la situación que ya conoces o tal vez distinta o compleja, entonces utilizas
esa tu capacidad, esa tu habilidad que ya está instalada en ti, ¿no es cierto? Y entonces adaptas lo que ya sabes a una nueva situación. Y eso justamente también lo hace posible la actividad de juego que puedas realizar, ¿no? Entonces, por eso es que puede facilitar un mejor aprendizaje, ¿sí? Otro de los detalles también que es importante aquí mencionar respecto al juego y al aprendizaje es que las personas aprendemos, ¿sí? Observando, aprendemos por ensayo, por error, aprendemos imitando, pero también aprendemos desde lo concreto, es decir, con experiencias concretas, ¿sí? Es más difícil enseñar, digamos, en una pizarra o con un video a un niño o una niña, ¿sí? Que cierto procedimiento matemático es de esta manera que realizando un juego y manipulando las cosas, ¿no es cierto?, para poder comprender. Ese también es otro elemento importante que tomar en cuenta, ¿sí? La etapa de las operaciones concretas, por ejemplo, de las que habla Piaget, es realmente valioso para poder entender esta forma de poder generar el aprendizaje en las personas. Bien. Sí, eso, mira, voy a aprovechar a que lo mencionemos para los papás y para las mamás. Piaget ordena esto de que uno desarrolla el intelecto como de alguna manera en tres estadios, ¿no? Uno donde el desarrollo de la inteligencia ocurre de trabajar con lo concreto, con el propio cuerpo. Por eso este momento en el que los chicos tienen 2, 3 años, hasta 4, y vemos que buscan juguetes grandes, no les interesan las cosas articuladas y pequeñitas, porque lo que necesitan es integrar la experiencia desde lo corporal. Entonces todo tiene que ver con trepar, con saltar, con hacer fuerza, con aprender a meter algo adentro de algo. Y una vez que esa experiencia está más o menos dominada, entonces ahí sí se habilita la posibilidad de pensar ya de otra manera. Así es. Y esos elementos que tú vas señalando, ¿sí? Son esenciales también que los adultos nos vayamos dando cuenta, es decir, observando el juego de los chicos, ¿no? Para poder también ser más empáticos y poder beneficiar o facilitar o posibilitar también experiencias de juego que sean acordes, que sean pertinentes a las chicas y a los chicos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente. Esto de la empatía que decís es como que incluso creo que es hasta una ayuda muchas veces para los papás y las mamás. Por ahí, bueno, no saben qué proponer. Y bueno, por ahí empezar por pedirle a los chicos, a los niños que digan, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué jugamos? ¿Y qué? Uno solo acompañar las decisiones de ellos y ellos solitos van a ir armando juegos bien interesantes. Exactamente. Y bueno, finalmente les quiero decir que es esencial también que nos involucremos, o sea, nuevamente hemos estado hablando todo este tiempo, pues que también como adultos nos involucremos en su juego, justamente para poder estimular, ayudar a descubrir y probar ese mundo, este mundo que nos rodea, ¿no? Con mayor seguridad, acompañados por nosotros los adultos, ¿no? Sí, Liz. Te quiero agradecer muy, 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 muy profundamente y muy sentidamente esta entrevista que me has concedido. Sé que mucha gente va a disfrutar de este material en el mundo de Touré. Y bueno, y dejarte pendiente la invitación para otras charlas, para seguir hablando de más temas. La verdad que ha sido un gusto enorme tener esta conversación con vos, Liz. Muchas gracias, querido Manuel. Y a mí me place mucho poder compartir parte de la experiencia que hemos venido desarrollando en todo este tiempo, ¿no? Y con todo gusto, querido Manuel, para otra oportunidad, pues podemos conversar también de otros temas, de otros elementos que tal vez sean de interés también para los padres, las madres de familia, para tutores, personas, ¿no? Que quieren ayudar
con su servicio y principalmente con ese amor que tenemos hacia los niños y las niñas, hacia las personas, pues provocar cambios, transformaciones, ¿no? Fundado siempre en el amor que nos caracteriza en este ámbito. Muchas gracias, Liz. Ha sido un placer enorme. Gracias, querido Manuel. Entonces, un saludo a todos, cariños desde Bolivia. Saludos desde Argentina.